Hola, buen día a todos. ¿Qué tal, querida iglesia, queridos amigos que también nos siguen por internet? Un día más para que juntos podamos meditar en la palabra de Dios y ser fortalecidos mediante ella. Los invito hoy a reflexionar acerca de un tema que pertenece al Antiguo Testamento y que lleva como título La lluvia temprana y la tardía. El pueblo de Israel aún no había entrado a la tierra prometida. La tierra de Canaán no era como la tierra de Egipto. Era una tierra de montes, de valles, y por supuesto que era muy productiva. La economía de Palestina estaba basada principalmente en la actividad agrícola, y el ciclo agrario, entre otras cosas, dependía de las lluvias necesarias para que acompañaran ese ciclo. Los invito a leer el pasaje en el libro de Deuteronomios, capítulo 11, versículos 8 al 17, dice así: Por lo tanto, asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy, a fin de que tengas fuerzas para tomar la tierra donde estás a punto de entrar. Si obedeces, disfrutarás de una larga vida en la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados y a ti, que eres su descendencia, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Pues la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer no es como la de Egipto, de la cual saliste, donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanjas de riego con los pies como si fuera un huerto. En cambio, la tierra que pronto tomarás, para ti es una región de colinas y valles, con lluvias abundantes, una tierra que el Señor tu Dios cuida. Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios, y le sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que alimenten los animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas. Así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Hasta el versículo 17 acabo de leer este pasaje en el cual hoy vamos a reflexionar. Así que, como dijimos al principio, el ciclo agrario en Palestina dependía de las lluvias. En Egipto, el riego se hacía mediante un sistema de canales cuando el Nilo desbordaba por las abundantes lluvias, y luego, como todo eso se transformaba en un lodo, los esclavos, que eran los hebreos, con el pie iban haciendo una zanja para que el agua corriera hasta donde tenía que ir, hasta los cultivos. Pero aquí la cosa era diferente. Aquí iban a tener que depender de las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Y por supuesto que el principal enemigo de aquella agricultura, ¿no?, entre otros, era la sequía, que provocaban hambres espantosas, las cuales producían emigraciones hacia otras zonas, hacia otras economías, hacia otros países. Si nosotros leemos la época antes de la conquista, por ejemplo los patriarcas, Abraham tuvo que irse
de la tierra de Palestina ir a Egipto, porque hubo un tiempo de hambre. Isaac tuvo que ir hacia la tierra de los filisteos también por un tiempo de hambre. Y el mismo Isaac, por un tiempo de hambre, mandó a sus hijos a Egipto a comprar alimentos y allí se enteró de que su hijo, el que él había perdido, José, era el gobernador de Egipto. Así que vemos de la importancia, ¿no es cierto?, del agua para esta actividad económica. Permítanme primeramente reflexionar el llamado que hace Dios a la obediencia, ¿no? La respuesta que Dios espera de su pueblo es la obediencia. Para recibir su bendición, en este caso el agua, es necesario conocer su palabra y actuar en términos de ella, ¿no es cierto?, en función de lo que ella indica, en función de lo que ella orienta. La forma de entrar y conquistar la tierra prometida era estar atento a esto de obedecer todo lo que Dios había dicho que había que hacer. Había una propuesta de parte de Dios, un estilo de vida muy distinto al que ellos tenían, con nuevas leyes, porque no podía ser el pueblo de Dios gobernado por las leyes de Egipto, las leyes antiguas, era todo un sistema nuevo, y en función de ese sistema, de ese estilo de vida personal, familiar, nacional, ellos tenían que vivir. Por supuesto que acá dice el versículo 8, comienza diciendo eso, ¿no?, que debía de guardar los mandamientos, y en el versículo 9 dice para que sean prolongados los días sobre la tierra. No está tanto haciendo el énfasis sobre la longevidad personal, sino sobre la estabilidad, ¿no? La promesa de Dios es acompañar ese ciclo y darles estabilidad. Sabemos de la importancia de la estabilidad económica para la estabilidad personal, emocional, familiar y de una nación, ¿no es cierto? Así que, de movida, lo que el texto plantea es la idea de Dios de bendecir a una sociedad para que fuese productiva. La expresión los voy a llevar a una leche a una tierra donde fluye la leche y la miel es una expresión de abundancia. Dios quería una sociedad estable, piadosa, porque guarda sus palabras, y saludable, ¿no es cierto?, como es una buena alimentación. Ahora él les dice, bueno, el agua, la tierra bebe las aguas que bajan del cielo. Dios los iba a alivianar en esa ardua tarea que tenían en Egipto de ser ellos los que terminaban de llevar el agua por pequeños surcos a los cultivos. Pero tenían que aprender a confiar en Dios y a depender de Él. Todo un tema lo que Dios está planteando aquí, ¿no es cierto? Dice el versículo 12 que Dios estaría siempre, los ojos de Jehová estarían siempre mirándolo, ¿no? Y esto expresa el cuidado amoroso de Dios sobre su pueblo, sobre la actividad económica, fundamental para la subsistencia y el progreso. Y aquí tenemos que pensar en que la Biblia nunca plantea una división entre lo espiritual y lo natural, ¿no? Bueno, lo espiritual es la oración, la Biblia, la iglesia, el culto, y lo demás queda como separado. La realidad que plantea la Biblia es un todo integrado. El Señor es Señor de todo y está ayudando y guiando en todas las áreas de la vida. No existe tal división entre lo secular y lo religioso en la Biblia. Quizás para algunos les asombre que yo les diga que Dios estaba interesado en bendecirlos y acompañar el ciclo agrario que era tan importante en la vida de ellos. Pero es así, ¿no es cierto? La vida se sustenta en el trabajo y en la producción. Por ahí comienza todo, ¿no es cierto? El versículo 13 establece la pauta de la bendición. Dice, obedeciendo, amando, sirviéndolo con todo el corazón y con toda
el alma. Para nosotros el corazón es como la parte sentimental, emocional, pero para el hebreo no. El corazón era la mente, el intelecto, la voluntad. Amar, servir a Dios, obedecer, es un acto volitivo. Es esa capacidad humana de elegir en libertad lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer. Cada ser humano elige amar a Dios, elige servir a Dios, elige serle fiel, elige desde su libertad tenerlo como Señor en su vida. Nadie lo obliga, nada lo condiciona. Es desde la libertad que uno puede transitar este camino de amar y de servirlo con todo el corazón, pero también dice con toda el alma. El alma aquí hace referencia a la fuerza vital de la vida, es decir, con todas nuestras fuerzas, no a medias, sino entregándonos completamente a la tarea de amar, servir, buscarlo con todas nuestras fuerzas. Y iban a necesitar de la lluvia temprana, de la lluvia abundante y de la lluvia tardía. Son 4 palabras en realidad que significan lluvia. Y el hecho de que existieran varias palabras para lluvia nos habla de la importancia que tenía en el lenguaje y para aquella sociedad las lluvias. La primera lluvia, la lluvia temprana, morej es la palabra en hebreo, tiene que ver con la lluvia que necesitaban antes de sembrar. En los meses de verano, allá por julio, agosto, septiembre, los calores en Palestina eran tremendos, las temperaturas eran altísimas y la tierra quedaba dura, reseca. Y para poder arar y sembrar se necesitaba de la lluvia temprana, la lluvia morej. Y en eso, ahí estaba Dios comprometido cuando iniciaba cada año el ciclo agrario, en esa lluvia que iba a caer para poder ablandar la tierra y así sembrar el trigo, la cebada y todo lo que ellos sembraban. Esto ocurría, estas lluvias tempranas ocurridas a partir de la mitad de octubre más o menos hasta diciembre, y luego los últimos días de diciembre hasta los primeros días de marzo caía la lluvia abundante, el Geshem. Esa lluvia abundante llenaba los estanques, las reservas, los manantiales y permitía, por supuesto, el crecimiento de lo sembrado. Antes de cosechar, necesitaban de la lluvia tardía, Malkosh, que caía a mediados de marzo, abril, principios de mayo. Este tiempo de las lluvias era un tiempo de oración. Oraban para que cayera la lluvia temprana, oraban porque necesitaban de las lluvias abundantes, oraban cuando ya estaban a punto de cosechar para que cayera esa lluvia necesaria antes de la cosecha, Malkosh. Esto significa que planteaba una dependencia de parte del pueblo de Israel hacia Dios, ¿no es cierto? Y este ciclo agrario nos habla entonces de la importancia que tiene para Dios la vocación, el trabajo, el sustento, la producción, la economía de una familia y de una nación. Cada uno pone su parte, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos y Dios nos da lo que necesitamos para que nos vaya bien. Ahora, esta dependencia que plantea el texto no es una dependencia patológica. No es alguien que tiene problemas para hacer lo que él tiene que hacer, sino plantea un trabajo en conjunto. ¿Por qué? Porque Dios nos da la vida, nos da la salud para trabajar. Sin salud no podemos trabajar. Nos da el talento para la tarea, la capacidad que cada uno tiene. Nos da la oportunidad, es decir, el trabajo en sí. Y además bendice lo que hacemos. Miren todo el ciclo donde Dios está expresado en nuestras vidas.
Por el contrario, esto fue planteado de tal manera que lo opuesto era producto de la desobediencia. Acá mismo en este texto que estamos leyendo, el versículo 16 y 17 dicen lo siguiente: ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor. Y más adelante dice, si haces esto, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas, así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Es decir que si el pueblo se alejaba, el cielo ya no iba a dar estas lluvias necesarias, y eso iba a impactar en la estabilidad, en la permanencia de ellos en la tierra prometida, e iba a afectar sus propias vidas. Iban a tener que emigrar si querían salvar sus vidas y las de su familia. Siempre la lluvia se relacionó con la benevolencia de Dios, con su bondad, con su cuidado amoroso y con su abundancia, una tierra que fluye leche y miel. Hay un cuidado de Dios sobre la vida, saciando estas necesidades que necesitamos, ¿no es cierto?, saciar. Y en estos tiempos en los que estamos viviendo, yo no quiero que ustedes piensen que esto está disociado. Una cosa es el culto, lo que vivimos como iglesia, las necesidades espirituales, y otra cosa es, bueno, la economía, el trabajo. Ahí estamos como solos, arreglándolas como no podemos arreglarnos. Y no es así. Desde siempre Dios estuvo interesado en todos los aspectos de la vida humana. Si recordamos el Génesis, así en capítulo 1, donde el Señor bendice a esa pareja recién creada, y podemos ver los dos mandatos creacionales. El primero, el de procreación. Fructificad y multiplicaos, le dijo a la primer pareja de Adán y Eva ahí en el Edén. Y segundo, el mandato de administración, sojuzgad la tierra. Es decir, a la primer pareja le dio la autoridad para administrar los recursos que la tierra tiene para el desarrollo de la vida. Ahora también el Señor nos habla de otras necesidades, de las necesidades más profundas, de las necesidades que tenemos de llenar esos vacíos que muchos lo tratan de llenar con el éxito, con la prosperidad, con otras cosas, pero que en definitiva no alcanza. Saben que no alcanza y tienen esa experiencia que sigue existiendo ese vacío, porque ese vacío se llena únicamente con la persona de Dios. Hay un acontecimiento que se narra en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39, dice que en el último día del festival, estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos, una fiesta muy importante judía, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí y beba. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Como dicen las Escrituras, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Refiriéndose al Espíritu Santo que todavía no había venido. Es que el río de Dios, el Espíritu Santo, nos riega nuestras vidas y llena ese vacío, ¿no?, que se transforma en un manantial de Dios, en una fuente donde Dios corre el agua viva, ¿no? Y por supuesto que como así en aquella época aquella agua iba a dar frutos, que era la cosecha, también dice el Nuevo Testamento que nosotros, con la experiencia de entregarnos a Jesús, el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros y damos frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de su nombre. Somos el terreno que Dios cultiva con su palabra. Somos el terreno que Dios riega con la presencia de su Espíritu.
para que tengamos esa experiencia de ser fructíferos, ese refrigerio único, profundo, dado por el propio Dios a nuestras vidas. Qué bueno que es reconocerlo, ¿no? Qué bueno que es poder anhelarlo, qué bueno que es poder vivirlo. Yo quiero terminar con una de las bienaventuranzas de Jesús en aquel famoso sermón de la montaña que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 3. Felices, bienaventurados, felices, los que reconocen la necesidad de Dios y se someten a Él, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos puede ser tuyo si aceptás a Jesucristo en tu corazón, si lo recibís para que Él te dé una vida nueva, una vida abundante, y para recibir de Él todo, absolutamente todo lo que necesitamos para desarrollar nuestras vidas, para ser fructíferos, para prosperar en términos bíblicos, para cumplir con el plan de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas una muy buena semana.